Yo sí creo firmemente que los boards deben saber de ciberseguridad, deben tener una estrategia de sostenibilidad, deben ser diversos porque genuinamente creo que la diversidad aporta a la mejor toma de decisiones si uno tiene diversidad de opiniones y pensamientos y backgrounds y formaciones en la mesa. Buen día a todos. Mi nombre es Sonia Perdomo y lidero la práctica de juntas directivas en Heidrick & Struggles. Hoy nos acompaña Mauricio Salgar, quien se unió en 2012 como Managing Director y líder de la oficina de Colombia en Advent International y desde enero de este año es advisor de esta firma global de capital privado enfocada principalmente en la compra de empresas. Mauricio ha liderado varias inversiones en América Latina, incluyendo Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, Grupo Biotoscana, GTM, Grupo Transmerkim, Oleoducto Central Ocensa, United Medical, LifeMarks y GMD. Antes de incorporarse a Advent, fue vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Sanford, empresa de inversión privada. Anteriormente, Mauricio había sido director de operaciones de Copetrol, la compañía petrolera colombiana por excelencia, donde fue responsable de sus actividades de exploración, producción, refinación, suministro y comercialización, así como de las unidades de servicios compartidos. También fue durante un periodo CEO temporal de Copetrol. Antes de Copetrol, Mauricio cofundó Despegar.com, agencia de viajes en línea, y ejerció como asociado en Booz & Co. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en este podcast para que hablemos sobre temas de liderazgo en situaciones de incertidumbre, sobre composición de juntas directivas y sobre gobierno corporativo. Todo ello con ocasión del reciente lanzamiento de los resultados de nuestro primer Board Monitor en Colombia. Tú has desempeñado roles en muchas industrias, Mauricio. ¿Cómo crees que esa experiencia diferenciadora te ha ayudado en tu rol actual? Pues muchas gracias, Sonia, por la invitación, y a Heidrick & Struggles, y felicitaciones por ese reporte de gobierno corporativo que publicaron recientemente. No, pues muchas gracias y pues te cuento, la experiencia, definitivamente tener una experiencia variada es muy valioso, y muchas gracias por ese listado largo de hoja de vida mía, que solo oyéndola dice, debe ser mucho, pero la verdad que tener esa experiencia es muy bueno. Uno, por tener exposición a diferentes industrias, pero también exposición a diferentes roles, ¿no? Porque no solamente es cambiar de industria, sino haber estado en diferentes puntos, digamos, de la cadena de decisión que cualquier empresario y cualquier empresa pues afronta durante su vida. Yo empecé mi carrera, que de pronto no sé si estuvo claro en lo que dijiste, como consultor. Yo trabajé con Booz Allen Hamilton, una firma de consultoría global que tenía su oficina en Colombia. En su momento éramos grandes competidores de otras firmas como McKinsey. Y la verdad que ser consultor a una corta edad pues le da una exposición a muchas industrias y es una posición privilegiada de mirar por una ventanita pues muchas industrias en momentos de decisión clave, porque cuando las empresas contratan a consultores, firmas grandes, pues hacen una inversión para ayudarlos en la toma de decisiones importantes. Pero luego en la carrera también aprecio mucho los años que pasé con Despegar.com como emprendedor, que yo creo que nada le quita a uno en la vida la experiencia de haber tenido la adrenalina de tener que pagar nóminas, de saber si la empresa va a ser un éxito, de lidiar con lanzar nuevos productos, nuevos servicios. Y en ese momento, que era el año 2000, cuando hace 23 años ya, pues el tema de Internet apenas estaba arrancando. Tengo dentro de mis récords haber vendido el primer tiquete que se vendió online en Colombia, se vendió a través de Despegar.com y fuimos nosotros. Y luego, pues en la industria real, pues tomé el cambio para venirme a trabajar con Ecopetrol, que es la empresa más grande de Colombia, donde estuve involucrado en una cantidad de decisiones y de retos que es muy interesante. En una empresa tan grande como Ecopetrol, a veces no es tan difícil saber lo que hay que hacer, sino lo más difícil es lograr que se haga, ¿no? Y porque al final es mover montañas, ¿no? Si uno dice, oiga, vamos a explorar tal cosa, eso es fácil decirlo, pero vaya, hágalo, ¿no? Y una empresa tan grande como Ecopetrol, que tiene sus retos, sobre todo después de haber venido de una empresa pequeña como Despegar. Entonces, digamos, eso le da una variedad. Y luego ya mi último rol desde hace 15 años estoy en inversiones, primero con el grupo Sanford y ahora en Advent, donde se la pasa uno es tomando decisiones de inversión, donde el reto es ponerle valor a los activos, negociarlos,
escudriñar las empresas para ver si merece la pena comprarlos y luego gerenciarlos y eventualmente venderlos. Pues es un rol ya de director, de accionista, donde tengo la fortuna de estar en el directorio de muchas empresas, y esa es la experiencia variada que le trae uno a la mesa. En realidad que lo valioso ahí es tener un repertorio de posibles acciones, yo creo que uno se entrena para tener una serie de listas de chequeo como un piloto de un avión, que por más de que uno tenga intuición, los pilotos, ustedes se fijan que cuando van a arrancar un avión, pues hacen una lista de chequeo, así se hayan volado 1.000.000 de veces, la millonésima vez igual pasan por la lista de chequeo para asegurar que no se les olvide nada, que todo esté saliendo. Y yo creo que ese es el rol de un buen director de empresas, ¿no? De no confiarse en que uno tiene mucha experiencia, mucha intuición, porque hay una cantidad de cosas que hay que cruzar las T's, ponerle la tilde a las I's, hay que hacer la tarea, ¿no? Y al final es un proceso continuo de toma de decisiones integrales. Entonces, sin duda, la experiencia variada, lo que es importante es reflexionar sobre esa experiencia para poder usar ese repertorio de acciones en las decisiones futuras. Definitivamente una gran experiencia caminando por diferentes industrias que te enriquecen y enriquecen en las empresas que ustedes invierten. El mercado colombiano, como muchos otros, afronta una situación de incertidumbre. ¿Cuáles crees que serán algunas de las mayores oportunidades y desafíos para el mercado, tanto a corto como a mediano y largo plazo? ¿Y cuáles crees que son hoy las habilidades y capacidades fundamentales para los líderes del país? Pues mira, esa pregunta es muy amplia y tiene dos partes. Qué interesante. Pues nada, todos y sobre todo un país como Colombia, uno siempre dice, bueno, ahora sí llegó la incertidumbre y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿El país entró en crisis o no? Pero la verdad que eso pasa cada tanto y es la constante en el mundo de los negocios. Entonces, creemos que Colombia es particular en que es el país más riesgoso del mundo, más incierto, etcétera, a veces. Y uno, si se levanta y lee el periódico todos los días, pues sin duda se asusta o se preocupa. Pero eso es lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Colombia todo el tiempo. Entonces, la constante en el mundo empresarial, pues es la incertidumbre y el cambio que al final, pues, según uno vea las oportunidades con el vaso lleno, el vaso medio lleno, medio vacío, pues eso es para morirse del susto o es más bien para reflexionar y ver qué oportunidades son las que son. A los que ya tenemos algunos años, pues nos tocó vivir, no sé, la pelea con el narcotráfico en Colombia en los 80s y los 90s, la crisis inmobiliaria de finales de los 90s, las crisis de seguridad con Pablo Escobar, la crisis de septiembre 11, ni qué decir, la crisis financiera del 2008, COVID y todo esto, pues llegando al día de hoy con las guerras en el mundo, las tensiones geopolíticas. Entonces, quien diga que el mundo es cierto en algunos lados y incierto en otros, pues claramente no creo que sea el caso. Entonces, la otra constante es que siempre ha habido empresarios exitosos y también siempre ha habido empresarios que se han quebrado. Entonces, la constante no es ahora sí llega un momento riesgoso y ahora no hay que hacer nada, sino que uno tiene que, como dicen, no empanicarse, no asustarse, mirarlo con algún reflector y revisar esas oportunidades e intentar pues, aprovecharlas. Sin duda hay momentos en que hay que quedarse quieto. O sea, los últimos 18 meses, 24 meses, donde las tasas de interés del mundo subieron, donde la economía de todos los países, incluyendo Colombia, se comenzó a frenar, pues tomar decisiones de inversión hoy requiere pues un filtro y una precaución mayor que la que era hace, no sé, prepandemia. O saliendo de la pandemia donde todo hubo un boom y un boom de consumo y la gente salió desaforada a consumir, pues de pronto hacer inversiones en esos momentos era relativamente más fácil. Entonces, pero no por eso hay que dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, en el corto plazo los desafíos son obvios, ¿no? Pues, como dije, el avión, pues tocó aterrizarlo con mucho cuidado, con la caída del PIB, caída de la confianza, obviamente la inflación subió, las tasas de interés subieron, y entonces, digamos, cuando uno toma una decisión de inversiones, ya sea de inversión, digamos, en la bolsa o de comprar un ensanche de la planta o de comprar una maquinaria o de entrar a un nuevo país, pues es como un proyecto que hay que ponerle como un precio, ¿no? ¿Cuál es el precio o el costo de entrar a ese negocio, a ese país, de comprar esta empresa? ¿Y cuál es el premio? Si yo hago esa inversión, ¿cuánto me voy a ganar o no en el futuro y cuáles son las fuentes de incertidumbre? Y yo creo que en estas épocas, con las tasas tan altas y tal, ponerle precio a los activos o definir si una inversión es costosa o no es tal vez lo más difícil, ¿no? Entonces, pues sin duda hemos visto pues un freno, en particular en Colombia, una caída de la inversión en los datos que publicó
que les publicaron hace unas semanas o días, diría, pues muestran que el PIB está pues ya negativo y que la caída de la inversión fue importante. Pero por lo mismo, pues los precios de pronto van a llegar a un punto donde ya es atractivo comprar. Warren Buffett tiene esa frase de be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, que traduce más o menos que uno debería ser codicioso cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás son codiciosos. Es decir, cuando hay un boom muy grande, de pronto las cosas suben de precio mucho y de pronto ya es muy caro para comprar. Y cuando la gente está pesadumbrada y no compra y caen los precios y la inflación se frena, de pronto se logran unos precios atractivos a los cuales comprar. Y eso es lo que hay que pensar. Y en el caso de Latinoamérica, creo que estamos privilegiados en este momento porque estamos un poco ajenos a las grandes crisis del mundo y a las grandes tensiones del mundo. Hay una tensión geopolítica sin duda en el Medio Oriente, en China y en Ucrania. Pues si Latinoamérica y Colombia en particular estamos ajenos a esas peleas. Estamos pues al lado. Hay una tensión grande por inversiones de energías limpias y aquí lo que tenemos es gas, tenemos nuevas energías, la matriz energética de Colombia es hídrica, en Brasil también. Entonces de pronto este es el sitio donde se van a poder desarrollar productos y fábricas que producen con energías limpias y esos productos van a ser apetecidos con el mundo, ¿no? Hay una tensión también de las cadenas de suministro y que la gente por esta tensión global quiere tener sus fuentes de suministro cerca y en países amigos, pues sí, y en otros países que no estamos involucrados en estas tensiones, de pronto vale la pena con el nearshoring o el friendshoring, que es lograr suministro de materias primas desde países amigos, pues hay una gran oportunidad para América Latina y sin duda para Colombia. Entonces fíjense que detrás del susto y de las grandes tensiones y los cambios políticos que en todos estos países ha habido, pues un viraje y una serie de gobiernos nuevos con agendas diferentes, las oportunidades siguen siendo las mismas. Y es una población grande, somos 50 millones de colombianos y en América Latina sumados pues cientos de millones que demandamos infraestructura, servicios, salud, educación, tecnología y hay una gran materia prima que es la gente. Entonces, con ese caldo en esa situación, yo creo que hay suficientes razones para ser optimistas. Ahora, tu segunda parte de la pregunta hablaba entonces de qué capacidades y habilidades debemos tener. Pues yo creo que es que hay un consejo que yo le doy a la gente que es, oiga, lean menos el periódico de todos los días. Apaguen ese noticiero por la mañana, donde hay un bombardeo de noticias y con las redes sociales, pues que uno se puede paralizar con el flujo de noticias y noticias negativas que uno puede oír para con perspectiva, pues ver cuáles son las oportunidades. Y les dirían, lean menos las noticias locales y lean más las internacionales para desatarse de esa realidad, digamos, de la cuadra, porque de pronto las oportunidades están más allá. Entonces necesitamos empresarios y líderes que piensen en grande, que piensen en negocios globales, en internacionalizarnos. Pensemos más en inglés y menos en español. Desafortunadamente el idioma de los negocios global es el inglés. Entonces si uno es un líder y no habla inglés, pues trabaje en eso. Así que creo que pensar en grande y ser pragmático, pues las oportunidades sí están enfrente de nosotros. Detrás de esa incertidumbre, oírte y oír a las personas que están afuera de nuestro país, del día a día, de estas noticias y saber y evidenciar que hay estas oportunidades importantes con esta gran materia prima, como dices tú, que es nuestra gente, con nuestros recursos, como esas energías limpias, pues nos da siempre como un aire de confianza y de seguir adelante y de impulso. Mauricio, en cuanto a las juntas directivas, nuestro informe Board Monitor 2023 Colombia reveló 2 hallazgos específicos sobre los que me gustaría conocer tu opinión. El primero es que ninguno de los nombramientos realizados en 2022 recayó en miembros de junta con experiencia en ciberseguridad y el segundo es que aquellos con experiencia en comités de sostenibilidad solo representan un 9%. ¿Qué opinas al respecto, Mauricio? ¿Qué otras habilidades y conocimientos consideras que se deben tener en cuenta en la composición de las juntas directivas? Pues sí, la verdad no me sorprende que esos resultados den, pero la verdad es que como se ha vuelto pues obviamente de moda, es un tema grande en las juntas directivas de tema de ciberseguridad, por ejemplo, el tema de sostenibilidad, que sin duda pues no necesariamente los miembros históricamente de las juntas directivas tienen conocimiento en esos temas.
pero a la vez no creo que entonces el imperativo es cambiar la experiencia y la diversidad en otros temas, conocimiento que tienen los miembros de junta directiva y de un momento a otro cambiarlos a todos por traer al experto de, de ciberseguridad, al experto en sostenibilidad y que porque ahora entonces toca ser diverso, entonces por obligación vamos a cambiar a los que saben o tienen muchas experiencias porque hay que traer o a una mujer o a un representante de las minorías. No, yo creo que es que hay que hacerlo todo, pero no hay que hacerlo todo al tiempo, ni tampoco creo que haya que hacerlo porque hay que cumplir una cuota. ¿Sí? Yo creo que las cuotas y estos son los mecanismos para llegar allá, porque yo sí creo firmemente que los boards deben saber de ciberseguridad, deben tener una estrategia de sostenibilidad, deben ser diversos porque genuinamente creo que la diversidad aporta a la mejor toma de decisiones si uno tiene diversidad de opiniones y pensamientos y backgrounds y formaciones en la mesa. Pero no hay que ser, digamos, tan extremos. Y lo otro es que no es que ahora de un momento a otro hay una cantidad de expertos en ciberseguridad disponibles o de expertos en sostenibilidad disponibles o de que hay un exceso de disposición, no sé, de mujeres o minorías para de un momento a otro copar todos los boards de todas las juntas directivas de todas las empresas del mundo, cuando pues venimos de que han sido mayoritariamente compuestas por hombres. Entonces hay que hacer esa transición y hay que hacerlo de manera ordenada porque sin duda esos temas son relevantes. Yo lo que quiero ofrecer es un tema diferente. Nosotros en las juntas directivas lo que vemos, o yo por lo menos, es que el tema de sostenibilidad, yo lo veo es como en inglés lo llaman un guardrail, una frontera que hay dentro de la cual hay que comportarse. O sea, las empresas no pueden comportarse sin tener en cuenta el crisol, el visor de la sostenibilidad, pero no por eso es el único tema ahora de las juntas, es la sostenibilidad, ¿no? Las empresas tienen que ser rentables, crecientes, generar valor para los empleados, para los accionistas, para los stakeholders, etcétera. Y creemos que la sostenibilidad es uno de muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y si no hay algún miembro disponible, pues hay que entrenarse, hay que invertir, que la misma empresa, que si es una empresa, digamos, hay empresas cuyos estos temas son más importantes que otros, entonces hay que traer el experto de sostenibilidad y entrenarse y hacer un camino para llegar allá. Lo mismo el tema de ciberseguridad. Los que vivimos en un país como Colombia, pues por muchos años sufrimos con seguridad física diferente a la ciberseguridad, pero un tema igual o peor, ¿no? Porque aquí nos robaban, nos atacaban las plantas, ponían bombas. Entonces todas las empresas tenían un departamento de seguridad física, pero no por eso los miembros de junta tenían que ser expertos en seguridad física ni excoroneles de las fuerzas militares, ¿sí? Hay que tener esa experticia y entonces hay que saber dirigir y los departamentos tienen que tener, de las empresas tienen que tener una estrategia para controlar, pues para tener ciberseguridad y esto debe ser un tema de la junta directiva. Pero no por eso ahora tenemos que salir a cambiar a todos los miembros de junta porque no están entrenados en ciberseguridad. No sé si me recibes el punto. Entonces es un proceso. Entonces lo importante de esas mediciones, más bien no es una medición única, sino es medirlas frecuentemente y hay que empezar a cambiar. Entonces lo que me preocuparía es que la siguiente vez que se haga la medición se haya bajado el número de gente que tiene experiencia en sostenibilidad o ciberseguridad. Eso me preocuparía. Pero no estoy para nada preocupado que el 100% de ahora de los nuevos miembros de junta tengan que ser expertos en estos nuevos temas. No sé si es el punto. Por contra, sí creo que una junta directiva pues tiene que tener unos componentes igual o más relevantes que los que mencionas. Tiene que haber miembros con un conocimiento profundo del sector. Creo firmemente que tiene que tener miembros con conocimiento financiero profundo. Tiene que haber miembros con experiencia en manejo de gente, de líderes, porque una función primordial de la junta directiva es asegurar que el equipo de gente que lidera la empresa sea el equipo adecuado y que tengamos la estrategia para atraer, retener y motivar y desarrollar al equipo de gente que está manejando la empresa en el día a día. Obviamente necesitamos gente que conozca el entorno y obviamente el entorno incluye temas de sostenibilidad, de seguridad cibernética. Y hay una cantidad pues de tema específico del momento de la vida que la empresa esté afrontando. De pronto está en un momento en que está creciendo vía adquisiciones. Entonces habrá gente que tiene que saber de ese mundo. De pronto la empresa se acaba de fusionar o acaba de comprar a alguien y se está integrando. Entonces ahí la agenda de la junta es cómo integro la empresa. Pues estamos en carreras de transformación digital donde ciberseguridad es apenas uno de los puntos a tener en cuenta en todo el camino de transformación digital. Entonces pienso que a veces se simplifica, digamos, el tema de conseguir miembros de junta para que tengan X o Y habilidad, es un tema más de integralidad y de composición integral de la junta. Sí, creería que es muy importante el punto que resaltas
de no solamente la experiencia que tiene que tener la Junta, sino solo el conocimiento y esa obligación de los miembros de Junta de prepararse, de profesionalizarse para poder cumplir con esa responsabilidad tan importante como es la conservación de la empresa y la anticipación del futuro de lo que pueda venir para la empresa. Tocaste alguno de los puntos que tengo para la siguiente pregunta, pero quiero reforzarlos y es: la sostenibilidad es un pilar estratégico de las empresas y dentro de sus lineamientos ASG, la S comienza por todo lo que tiene que ver con la diversidad, equidad e inclusión. Y la G comienza también por la diversidad en la junta directiva. En términos de diversidad de género que tocabas en la anterior pregunta, no existen cuotas legales para las mujeres en las juntas directivas ni en los equipos ejecutivos de Colombia. Sin embargo, el gobierno sancionó una ley en el año 2000 que exige que las mujeres ocupen al menos el 30% de los altos cargos directivos y de toma de decisiones en la administración pública, y en la actualidad hay propuestas para extenderla a las empresas privadas. Muchas empresas han conseguido avances en sus juntas directivas en materia de paridad de género, pero menos de un tercio alcanzan hoy el 30%. ¿Qué deberían hacer, bajo tu punto de vista, las compañías para lograr la diversidad de género en sus juntas directivas y en sus equipos ejecutivos, Mauricio? No, muchas gracias, muy interesante. Este es el tema, uno de los temas grandes que llegó aquí para quedarse. Creo firmemente en la diversidad como habilitador para que las juntas directivas tomen decisiones más profundas y no se dejen llevar por el pensamiento del grupo. Es increíble la cantidad de veces que uno ve en un setting, en una junta directiva o en un comité o en una reunión plural, donde la decisión se toma porque hay un líder que la presenta o a veces el dueño de la empresa o el fundador dice, no, esto es por acá, y todo el mundo asiente y sigue. Y se pierde la discusión de diferentes puntos de vista, de diferentes criterios, de diferentes backgrounds, que es tan útil, sobre todo si uno quiere ser innovador, pensar diferente y traer a la mesa diferencia en productos y servicios e innovación de mercado. Entonces, al final, de ahí viene lo valioso de la diversidad. Y eso hay que hacer. Primer paso para lograrlo, pues hay que proponérselo. Si este tema no se habla en la Junta y en los comités de selección de Junta, y cada vez que hay un puesto de Junta disponible o con ocasión de las asambleas se repiensa la configuración, pues este tema tiene que estar en la mesa. Si uno no se lo propone y no habla de eso, pues no pasa, ¿no? Y se sigue como está. Sin embargo, tuve esta semana una conversación con una ejecutiva colombiana que participa en un grupo grande y vino a quejarse y decir, oiga, es el colmo lo que acaba de suceder. En tal empresa les pusieron una cuota que tenían que sí o sí tener una mujer en la junta directiva y terminaron trayendo a una mujer, cumplía con esa condición, que tenía muy poca experiencia, persona muy junior, y que, diferente a ser mujer, no traía grandes elementos de experiencia, de background, de conocimiento específico en otros temas. Y lo interesante es que esta era la ejecutiva quejándose y decir, oiga, esta empresa está entendiendo diversidad de la manera errada porque trajo pues un candidato para cumplir la cuota, pero ni van a lograr, ni las inversiones, ni las discusiones van a ser más ricas, etcétera. Entonces yo creo que cuando uno se pone un tema de fijación de cuotas y cumplir por cumplir como meta, pues yo creo que eso no está bien. Entonces le dije a esta persona y me dije, oiga, ¿qué debió haber hecho esa persona? Y dije, oiga, me contó lo que están haciendo en su grupo, y no doy el nombre porque me da pena divulgar sin que me haya autorizado cómo es, pero me pareció muy interesante y creo que este es un camino de cómo sí. Digo, vea, en nuestros procesos de contratación, tanto para ejecutivos como para miembros de junta, cuando contratamos un headhunter o salimos a buscar, forzamos a que en la terna final de candidatos siempre haya alguien que represente, que sea o mujer o una minoría, digamos, definida como la definieron allá. Entonces nos forzamos que en la baraja final de candidatos haya un candidato, digamos, no hombre en este caso. Pero la selección final y el criterio final ya se abstrae del género y dice, oiga, ¿cuál es el que tiene las mejores capacidades, méritos y preparación para el reto del caso?
Y entonces, al ir a hacer eso, pues llegar a las cuotas va a ser, cumplir las cuotas o las metas de diversidad de pronto va a ser más lento, pero va a ser más rico, ¿sí? Porque la gente no solamente va a traer la cuota de diversidad, pero va a estar preparada y va a tener las condiciones para hacerlo. Entonces, la mala noticia es que esto no es de un día para otro, no es que por arte de magia ahora hay suficientes, en este caso de género, de mujeres preparadas en Colombia, en Bogotá, en Chapinero, para atender las necesidades de todas las juntas que van a estar seleccionando miembros de aquí a marzo del 24, pero hay que empezar el camino, ¿no? Y no desfallecer. Sí, realmente la obligación, el deseo es que haya una participación en diversidad de género y de otras variables que componen la diversidad, pero desde el cumplimiento del perfil, de los requisitos del perfil, de lo que necesita la Junta, este órgano de gobierno, en un momento específico de la empresa para un futuro, para garantizar ese cumplimiento de esa estrategia. No es una ley de cuotas per se la que hay que cumplir porque sí, llámese paridad de género u otros matices de la diversidad, pero el cumplimiento de requisito de diversidad, equidad e inclusión en la composición de una junta es fundamental y absolutamente enriquecedor con unos beneficios inigualables. Y realmente pues la participación de la mujer en las juntas directivas, una mujer con el tecnicismo, con toda la capacidad para participar en una junta, definitivamente hace la diferencia. Y agregaría una cosa, y es que una sola mujer no va a ser suficiente. Me pónganlo a la inversa. Si llego yo a una reunión donde hay 5 mujeres o 6 mujeres y yo soy el séptimo hombre, pues yo me cohíbo y me cuesta mucho más trabajo expresarme que si hubiera al menos otro hombre en la mesa. Pues es lo mismo al revés, es lo que pasa en todas las juntas directivas donde siempre ha habido solo hombres. De pronto llega una mujer y por preparada que esté y tal, le va a costar trabajo por 1000 predisposiciones culturales, históricas, sociales, de que es difícil. No, bueno, entonces el otro mensaje grande es ojalá vinieran en grupos de a 2. O sea, si van a contratar una, más bien contraten 2, ¿no? Me encanta ese mensaje, me encanta ese mensaje porque desde el club del 30%, que es un club global, creado por CEOs y miembros de junta de diferentes empresas del mundo, se está solicitando, se está abogando porque haya esa participación de mínimo el 30% para que se haga la diferencia. Muy bien lo anotas, Mauricio. Gracias. ¿Cuáles, en tu opinión, podrían ser algunos mecanismos para que los líderes puedan fomentar una cultura de inclusión en sus empresas? No solamente de diversidad, sino de inclusión. Yo nos ofrecería 2 o 3 tips rápidos. Lo primero es que hay que liderar con el ejemplo. Esta no es una tarea que uno puede delegar. No es que, ay, sí, yo tengo en mi empresa hay un departamento de diversidad o yo ya le pedí a la persona de recursos humanos que haga eso y ese no es mi problema. No, ese sí es su reto, más que un problema. Su reto es hacer su empresa y su equipo ejecutivo y su equipo de miembros de junta directiva más diverso. Y si el que está más arriba, el tono con que el líder se expresa no es abogando porque esto pase, pues no pasa. O pasa de mentiras, ¿no? Entonces, es un trabajo que no se puede delegar. Lo segundo que yo diría es, hay que entrenarse. Como dije antes, desafortunadamente todos crecimos en diferentes situaciones y sociedades que algunas eran más machistas que otras y tal, pero hay una cantidad de vallas o de taras inconscientes que uno ni se da cuenta y nos pasa a todos. Es más, le pasa a las mujeres. Hay un bias inconsciente de las mismas mujeres hacia aumentar la diversidad en algunos casos. Creo que era María Fernanda Suárez, que exministra de Minas y líder empresarial colombiana, que decía, oiga, en algún momento de jefe, ella creo que estaba en Porvenir, en algún podcast que le oí, decía, yo misma estaba como discriminando a las mujeres y prefería un hombre para cierta tarea porque sabía que la mujer tenía que, oiga, y ella misma reconoce, estaba yo mismo siendo no congruente. Y eso es inconscientemente, y esa es la única manera, es entrenarse y tratar de ser consciente. Y eso pues es difícil. Y por último, lo que ya dije es, esta no es una tarea que uno hace
cumplir la caja, ¿no? Por chequear la cajita que dice soy una empresa diversa. Si uno hace eso, pues termina resolviendo el problema. Esto yo no creo que es un problema, esto lo que es una oportunidad. El problema no es no cumplir la cuota de diversidad que me puso mi jefe. El reto más bien es cómo aseguro que la junta y el equipo gerencial sea diverso para que la toma de decisiones y la riqueza con que gerenciamos esta empresa sea mayor. Esa es la oportunidad que tenemos enfrente, aprovechémosla. Sí, y cómo desde las juntas directivas y desde pues la alta gerencia podemos ayudar a que ese equipo desde adentro esté formado y pueda acceder a esas altas posiciones y se rompan esos techos de cristal y rompamos esos sesgos inconscientes que todos tenemos, como bien lo dices y como bien lo afirma Mafe Suárez en su podcast, porque los tenemos. Nosotros en Heidrick, precisamente para las entrevistas, nos capacitaron para que quitemos esos sesgos, porque en las entrevistas los podemos tener inconscientemente. Exactamente. Ahí están. Bueno, para finalizar, Mauricio, hay mucha teoría escrita sobre gobierno corporativo, pero quisiera saber en la práctica qué lecciones o tips nos puedes dar para mejorar la gobernanza en una empresa. Uy, pues hay muchos y aquí nos podemos extender. Pero te doy algunas ideas que se me vienen a la cabeza. Pues hay una que de pronto suena boba, pero es preparación, preparación, preparación. La historia de las juntas directivas en Colombia en particular y en el mundo yo diría, es que digamos, la empresa, el fundador o el equipo gerencial o el CEO, que era muy, muy poderoso, es quien dirige la empresa y le tocó cumplir con que tenía un grupo ya sea de amigos o ex colegas o que se sientan ahí una vez al mes y que llegan desparpajados y no han leído nada, no saben mucho, oyen una historia, opinan, ahí disparan desde con el criterio que tengan esa mañana, se acaba la junta y la empresa sigue haciendo lo que hacía antes que de la junta. Esas juntas no sirven para nada, obviamente, ¿no? Y entonces uno tiene que evolucionar a tener una junta que está preparada y para eso implica que esté preparado tanto el CEO y el equipo gerencial como los miembros de junta de manera que no lleguen a recitar y a repetir los 4 números que se repartieron. No, los datos y los informes están es para leérselos antes, por eso hablo de prepararse. De pronto estamos en la mitad de una toma de decisiones, entonces uno tiene que preparar si estamos tomando decisiones con tiempo para llegar y tener una discusión rica, diversa, integral sobre los temas y ayudarle al equipo gerencial a tomar esas decisiones. Y eso la única manera es prepararse. Y hay una cosa que en Latinoamérica no funciona mucho, en Estados Unidos más, es el rol del chairman o el presidente de la junta directiva. Esa figura históricamente no ha tenido tanto rol, sobre todo en nuestros mercados, pero no, creo yo que a veces cumple un rol muy importante. Y los invito a los empresarios a que consideren tener en sus juntas un chairman, que es el que se vuelve el conector eficiente entre los miembros de junta, el equipo gerencial y el presidente, y muchas veces los accionistas, para que sea un hilo conductor de la agenda y de los temas que se hablan en la junta. Hay un rol preponderante del chairman o del presidente de la junta, que es siempre preguntarse, digamos, en la agenda de la junta y en configurar la agenda de la junta, 2 preguntas clave. 1, ¿los temas que tocamos en la junta se están tocando con la profundidad que se merecen? Y ese es un eje que uno siempre tiene que estar chequeando. Y segundo, ¿será que sí estamos tocando todos los temas que hay que tocar? Porque muchas veces cae uno porque el dueño o el gerente general impone su agenda y para distraer a la junta vienen y hablan de la inflación y la evaluación de 2 o 3 temas específicos y no hablan del tema grande que está en la mesa y eso se deja para los últimos 5 minutos o ni siquiera se toca. Y es un rol del chairman y los miembros de junta de saber, oiga, asegurémonos que todos los temas relevantes sí se tocan, porque muchas veces hay temas que no se tocan. Y entonces uno se enfoca en lo que le hablan, pero uno tiene que siempre preguntarse, oiga, ¿de qué será de lo que no me están hablando en la junta? Primer lista de chequeo. Y la segunda lista de chequeo es, oiga, de los temas que sí traen a la junta, ¿los tratamos en la profundidad del caso? Entonces muchas veces, porque no hay tiempo, porque hay afán, porque hay manipulación, y no solamente del CEO, sino de los miembros de junta o del accionista, de traer un tema o tratarlo rápido, o tratarlo light, pues no. Entonces uno siempre tiene que decirle, oiga, ¿están todos los temas que son? ¿Sí o no? ¿Y los temas que tocamos están tocados en la profundidad que son?
Y eso es algo que mentalmente siempre estábamos chequeando para asegurar que funcione. Y el otro rol grande de las juntas directivas es conversar, conversar y conversar. ¿Y a qué me refiero acá? Pues hay muchas juntas que son transaccionales, que se reúnen una vez al mes o una vez al bimestre y no pasa nada entre junta y junta. Y llegan y esa mañana se sientan y se encuentran a las 9 de la mañana, están reunidos por 3 horas y después se desaparecen y no vuelven a hablar hasta dentro de 60 días o 30 días. Y es una relación del CEO, digamos, tiene 3 horas al mes o 3 horas al bimestre como una ventanita de ver a su junta directiva y se desaparece. Esas no creo que sean las más valiosas. Las juntas donde se conversa y hay espacios informales, donde de pronto se reúne la noche anterior, donde hay precomités de junta y algunos miembros de la junta se reúnen antes, porque es un proceso de masticar, digerir y decidir. Y nadie es tan macho ni tan Superman de que llega y en 2 minutos le presentan toda la situación y uno dice sí o no y decide sobre algo. Hay gente que lo podrá hacer, pero pues por lo general no, hay que masticar. Entonces, si hay un trabajo informal que va más allá de los 90 minutos o 2 horas o 3 horas que se asigne al espacio formal de la Junta, que hay que condimentarlo y complementarlo con esas reuniones previas y posteriores, con esa preparación. Muchas veces en la conversada incluye la preparación de los miembros de Junta. De pronto hay 6 miembros de Junta y llega el séptimo, que es nuevo, y lo enfrentan de una vez a la decisión, no lo preparan. Entonces, conversar, conversar y conversar es un proceso muy importante de alineación de principios, de estrategia, de criterios básicos de lo que es la empresa. Y bueno, nos podríamos quedar aquí mucho tiempo más, pero en aras del tiempo, quiero agradecerte, Sonia. Ha sido un tiempo muy grande. No sé si tienes más preguntas. No, me encantan estos tips que nos das porque realmente en nuestra consultoría en juntas directivas, pues enfatizamos en la importancia de los presidentes, de la función de los presidentes de junta directiva. Muchas veces le dejan la agenda, que son esos temas que tú resaltas. La agenda la hace el CEO o la hace la alta gerencia. Es fundamental esa función del presidente de junta de tocar esos temas, de poner en la agenda anual esos temas tan relevantes que van pues a aportar en el desarrollo del día a día y de la sostenibilidad de las empresas. No, Mauricio, de nuevo, mil gracias. En nombre del equipo de Heidrick & Struggles te doy mi agradecimiento por tu tiempo e interés en compartir tus opiniones sobre estos temas tan actuales y relevantes para nuestras empresas en Colombia, pero también afuera, porque este podcast lo van a oír también por fuera. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues Sonia, gracias por la invitación. Les deseo a todos un buen día.